El sistema operativo de Linux domina los equipos de los expertos de la ciberseguridad. Es por esto que en mi ruta de aprendizaje para ser hacker ético, yo recomiendo que Linux es la primera cosa que aprendan la gente que está interesada en este campo. Pero la pregunta que sigue esta recomendación siempre es: ¿cuál distribución de Linux debo aprender y por qué hay tantas distribuciones diferentes? ¿Cuál es la diferencia entre Ubuntu o Fedora o Kali? Así que en este video lo que voy a hacer es clarificar por qué hay tantas distribuciones de Linux. Y quizás te ayudará a ti a escoger una para embarcar en tu viaje para ser experto en la ciberseguridad. Empecemos. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del Hacker Ético. Y para poder entender por qué hay tantas distribuciones diferentes de Linux, primero tenemos que separar el término Linux con las distribuciones diferentes. Linux se refiere a el kernel del sistema operativo, y un kernel es la parte de la computadora que administra recursos entre el hardware del equipo y las aplicaciones que van a correr en ese sistema operativo. Por otro lado, las distribuciones de Linux son sistemas operativos completos basados en el kernel de Linux. Así que tenemos el kernel de Linux y las distribuciones que están construidas alrededor de este kernel. Así que ya que hemos aclarado la diferencia entre Linux y las distribuciones específicas, ¿por qué hay tantas distribuciones diferentes? Cuando tú trabajas en otros sistemas operativos como Windows o Mac, es el mismo sistema operativo pero con solamente diferentes versiones. Pero con Linux hay diferentes sistemas operativos que aportan diferentes características. Y la razón por cual hay tantas distribuciones diferentes es porque Linux fue creado alrededor de la filosofía de código abierto. Y la filosofía de código abierto permite que cualquier persona pueda agregar, modificar o distribuir el código fuente del sistema operativo. Yo mismo puedo ir al internet y ver el código fuente de Ubuntu o Fedora o Kali Linux y hacer modificaciones. Y lo que ha pasado en los últimos 30 años es que diferentes comunidades de hackers, diferentes organizaciones han querido crear su propio sabor de Linux y empezaron a desarrollar su propia versión adaptadas a sus necesidades y preferencias. Y esto hace que cada distribución de Linux tenga un objetivo especial. Algunas distribuciones de Linux se enfocan en la usabilidad y la interfaz de usuario. Otras se enfocan en maximizar el potencial del hardware, mientras otras distribuciones proporcionan herramientas específicas para la ciberseguridad. Entonces, cada una de estas versiones y distribuciones de Linux tienen la misma base, y usualmente si tú sabes navegar una distribución puedes navegar fácilmente otra, pero la meta de cada distribución es totalmente diferente. Así que ahora vamos a hablar sobre cada categoría de distribución de Linux. Y primero tenemos las distribuciones para principiantes. Y estas distribuciones para principiantes son usualmente las distribuciones que se enfocan en la usabilidad. Usualmente la interfaz de usuario de estas distribuciones son muy parecidas a las interfaces de usuario de Windows o de Mac. Y estas distribuciones son muy importantes porque estas distribuciones ayudan a romper la barrera de entrada al mundo de Linux. Estas son distribuciones como Ubuntu o Mint o Fedora, y estas distribuciones hacen que la transición de Windows o de Mac a Linux sea más suave y accesible. Así que el enfoque cuando se estaban desarrollando estas distribuciones eran el usuario y la habilidad que el usuario pueda adaptarse fácilmente. Estas distribuciones vienen con una variedad de aplicaciones preinstaladas que cubren las necesidades más comunes de un usuario. Y el rol que estas distribuciones tienen es muy importante porque, como dije, el mundo de Linux puede ser muy intimidante y mucha gente tiene miedo a hacer el salto de Windows a Linux o de Mac a Linux. Entonces, tener una interfaz de usuario en donde usuarios nuevos pueden acostumbrarse a este entorno nuevo sin tener una curva de aprendizaje muy abrupta. La segunda categoría de distribución de Linux son las distribuciones más ligeras. Hay distribuciones de Linux que no pesan mucho, o sea que los recursos de hardware que se necesitan para correr estos entornos son mínimos y están optimizados para tomar menos cantidad de memoria que otras distribuciones. Y estas distribuciones, como Poppy Linux o Arch Linux, son muy pero muy importantes porque imagínate que tú tienes un equipo, una computadora
que no tenga tantos recursos de hardware, quizás no tienes el dinero para comprar un equipo nuevo, pero todavía quieres aprender sobre el sistema operativo de Linux. Entonces, estas distribuciones más ligeras son una buena opción. Ahora mismo yo estoy creando mi curso de Linux. En ese curso voy a proporcionar entornos virtuales de Linux. Y para ahorrar más dinero, una versión de Linux más ligera como Puppy Linux me va a ahorrar más dinero que una distribución más pesada. Porque estas distribuciones ocupan menos espacio en el disco y requieren una cantidad mínima de recursos de hardware. El otro uso para estas distribuciones ligeras es si tienes una computadora muy vieja, un equipo viejo, es muy probable que puedas instalar el sistema operativo de Linux Mint o Puppy Linux y revivir tu computadora vieja. Y la tercera categoría que tenemos son distribuciones especificadas para hackers. El ecosistema de Linux es un ecosistema de código abierto, lo que lo hace muy atractivo para los expertos de ciberseguridad y los hackers éticos. Entonces, en los últimos años han salido varias distribuciones que se especializan en proporcionar herramientas de hacking, de análisis de malware y otras cosas en el mundo de la ciberseguridad. Estas son distribuciones como Kali Linux, como Parrot, y están meticulosamente diseñadas y configuradas para realizar pruebas de penetración, análisis forense y evaluaciones de seguridad. Y obviamente esto es importante porque como hackers y expertos de ciberseguridad tenemos que tener un entorno específico con herramientas que no vas a encontrar en Windows o en Mac. La otra cosa es que como Linux es un sistema operativo de código abierto, la comunidad de ciberseguridad puede contribuir a las herramientas que ya existen en este entorno, pueden contribuir al sistema operativo mismo, la distribución misma de Linux, y este modelo de desarrollo de herramientas y de compartimiento de información solamente nos ayuda como expertos de ciberseguridad. Así que, ¿cuál distribución de Linux uso yo y por qué? Yo he usado varias distribuciones de Linux. He usado Kali, he usado Fedora, he usado Ubuntu, y la distribución de Linux que me gusta más y la uso para mi trabajo y también en mi entorno personal es Ubuntu. Y la razón por la cual yo uso Ubuntu no es porque yo creo que es la mejor distribución que existe, no es porque creo que otras distribuciones son peores, es porque fue la primera versión de Linux que yo empecé a usar. Entonces tengo una familiaridad con esa distribución. Mucha gente me pregunta que cuál distribución usas tú, esa es la que recomiendas, y la verdad es que con cada distribución de Linux, aunque estén configuradas específicamente o tengan un propósito diferente, tú puedes lograr lo mismo con una distribución que con otra. Por ejemplo, mucha gente me pregunta ¿por qué no usas Kali Linux? Porque tiene todas las herramientas de hacking que vas a usar. Pues en Ubuntu yo puedo instalar manualmente todas las herramientas que existen en el sistema de Kali. La ventaja que tiene Kali es que ya viene preconfigurado con todas estas herramientas, pero si yo quiero instalarlas en otro entorno de Linux, lo puedo hacer. Y eso es lo que hago con Ubuntu. Y la otra cosa es que si yo uso Ubuntu y aprendo a navegar la terminal y aprendo el sistema de archivos de Linux y aprendo sobre los permisos y todos los temas que tienen que ver con Linux, yo puedo fácilmente transferirme y ir a usar Kali, porque Kali está basado en el mismo kernel y tiene la misma estructura que la distribución de Ubuntu. Y esto es cierto también para las otras distribuciones como Fedora, CentOS, Linux Mint. Entonces, si tú sabes navegar una distribución, puedes fácilmente transferirte a otra. No es el hecho que si dominas Ubuntu ya no sabes usar Kali. Y no es el hecho que si sabes usar Fedora no puedes usar Mint y tienes que aprender otro sistema nuevo. Entonces, si tú estás tratando de escoger una distribución, escoge la que te atrae más. Pero no pienses que va a ser una decisión fija en donde no puedes cambiar en el futuro, porque los conceptos que estás aprendiendo en una se aplican a la otra. Así que espero que este video haya aclarado este tema tan complejo. Y si te gustan videos como este, por favor, dale un like al video, suscríbete y nos vemos en el próximo episodio del Hacker Ético. Hasta la próxima.